Padre. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Rey de Gloria. Te pedimos, Señor. Porque así dice en tu palabra, que seamos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento, Señor, por tu palabra y por el poder y la gloria de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Bendito eres tu Padre, hoy por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Me alegra saludarlos, volver a estar por acá. Me tocó orar mucho porque ha llegado enfermo. Bien enfermo, ha llegado yo. Fue un juego de vuelta con puro escalofrío y fiebre. Entonces, bueno, estamos acá entonces, vamos a orar un momento. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, ¿cierto que sí? Que sea Dios que nos hable o sea el pastor Mauricio. Dios, ¿cierto? Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, nosotros te bendecimos. Una vez más, Señor, te alabamos, te damos gracias por este tiempo, Señor, aquí reunidos como hermanos, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Bendito Dios, y que nos perdone los pecados. Señor, si hemos fallado en algo, perdónanos, lávanos con tu sangre. No queremos vivir para el mundo, Señor. No queremos vivir para la maldad. No queremos vivir para la oscuridad ni para el pecado, Señor. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos, a que nuestra naturaleza no sea carnal, sino celestial, Señor. A que nuestros pensamientos sean uno con los tuyos y que nuestro corazón esté purificado. Por eso pedimos, Señor, que venga tu unción y tu fuego también purificador y nos llene, Señor. Y que la palabra de Dios que hoy venga, Señor, a través de este altar, sea la tuya, Señor, no la nuestra, no el invento de los hombres ni la conjetura de los hombres. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria y honra. Amén y amén. Gracias. Las gafas que están ahí, por favor. Gracias. Bueno, ¿están contentos o no? Hemos hablado muchas veces de cuál es el principal enemigo que tenemos. La palabra habla, hay tres enemigos que provienen de una misma fuente, ¿no? Hay un enemigo que es el diablo, es el que se rebeló contra Dios, y hay un aliado del diablo que se llama el engaño. De hecho, más que aliado, es su principal arma, ¿sí? Su principal arma, como los ejércitos, cuando salen a la guerra, usted tiene infantería de marina, usted tiene infantería del ejército, usted tiene grupo de artillería, usted tiene los motorizados, los tanques de guerra, la aviación. Pero hay un arma que es la que gana guerras, ¿correcto? O la que pretende ganar guerras. En el caso del enemigo es el engaño, lo hemos hablado, ¿no? Y está el postrer enemigo, que es la muerte. Ahí está el Apocalipsis, ¿no? El último en ser arrojado, el Hades y la muerte. Están arrojados el dragón, el anticristo, el falso profeta, y de último la muerte y el Hades. Dos enemigos postreros. Pero al que hay que ponerle mucha atención es al engaño. Y el engaño tiene una particularidad. Generalmente surge o se manifiesta o se inmiscuye aún en medio de un entorno de verdad.
Y le voy a poner un ejemplo bíblico. Edén. En Edén, ¿qué habitaba? La presencia de Dios, la perfección de lo creado y la imagen de Dios en el hombre. Pura verdad. Dios plasmado en ese lugar. ¿Y la mentira se filtró? Sí. Sí. Se filtró la mentira. Seguramente por un vallado que no fue protegido por Adán. ¿Se acuerdan que la palabra dice no aportillen el vallado? Si usted aportilla el vallado, se filtra, ¿cierto? Se empiezan a filtrar las cosas. Hay que cuidar el vallado, el muro hay que cuidarlo. Y entonces, en ese sentido, como trata de fluir en medio de la verdad, yo quiero ponerles un contexto así rápido de lo que pasa hoy en el mundo. Y cómo la palabra, o lo que la palabra nos enseña acerca del reloj profético, de las cosas de Dios, que es Israel, hay un interés especial del enemigo y del engaño de fluir en medio de eso. Amén. Yo les he dicho a ustedes que la consolidación de todas las cosas, la perfección de todas las cosas está en la palabra. El cumplimiento de la profecía es en Cristo. Amén. En Cristo. Él es el que va a venir un día, va a entrar por la puerta de Oriente. La puerta de Oriente de Jerusalén está amurallada, está cerrada, y hay un cementerio allí, como una forma de los judíos que conocen la profecía mesiánica, tratando de impedir la venida del Mesías Cristo, que para ellos no es, pero sabemos perfectamente que ese es. Él va a entrar por allí y va a establecer un reino concreto de Israel. Amén. Yo tenía una charla, una disertación con el pastor Carlos acerca de la intención que se tiene en lo que hoy están haciendo en Israel. La intención es no volver a ser ellos perseguidos. La intención es que nunca vuelva a pasar lo que les ha pasado toda la historia, de ser que quieren exterminarlos. Entonces yo le decía a él, a pesar de todo eso, falta una gran persecución. ¿Cómo así? Me dice el pastor Carlitos. Sí, Carlitos. Está en la palabra. Se llama la gran tribulación. No va a ser tan extensa como otros progromos o persecuciones en otros tiempos que tardaban décadas, siglos incluso, o 5 años de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí va a ser de una terrible crueldad y brutalidad. Está escrito en la palabra que será una tribulación como nunca ha habido ni habrá, dice. Y será en el entorno de Jerusalén y lo que hoy es Israel. Y será el producto de una dirección que Israel quiere darle hacia la verdad. Mire, yo quiero que entienda esto. El presidente o el primer ministro de Israel es un hombre inteligente. Y últimamente su discurso ha estado lleno de un entendimiento bíblico. No solamente por su pueblo, los judíos, sino por la iglesia cristiana. Él está diciendo que tanto para Israel como para la iglesia cristiana hay una bendición. Y ha metido el nombre de Jesús ahí de por medio. Claro, él es un estadista, él es un político. Él necesita aliados, ¿me entiendes? Y está resaltando esto a través de la misma palabra. Y eso es correcto. Y yo quiero decirle algo a usted. En medio de todo lo que pasa, nosotros tenemos una sola obligación, que es bendecir a Israel. Amén. Que hay rabinos sionistas que quieren que todas las demás razas de la tierra sean exterminadas, sí, como los musulmanes también lo dicen. Y que hay parte del ejército de las fuerzas militares de Israel que cometen crímenes de guerra, sí. Eso es inevitable. Las guerras son así. Y nosotros no podemos aplaudir eso, que era lo que yo decía en otro momento. Nosotros no podemos aplaudir que salgan un grupo de soldados disparándoles indiscriminadamente a los niños. Eso no debe ser apoyado por nosotros. Pero nosotros sí tenemos que bendecir a Israel. Pero en medio de todo esto,
que están tratando de hacerlo bien y están utilizando la palabra misma, cosa que no es usual, en política no es usual. De ahí va a surgir el epicentro del engaño, que es el anticristo. Y hemos hablado acerca de cómo, si usted reúne las partes de las tipologías del anticristo en la Biblia, va a dar como resultado el prototipo final, que es el anticristo, al cual se le va a dar incluso el espíritu del dragón, que es el espíritu del diablo. Y la palabra dice que si fuere posible, algunos llegan y dicen falsamente que engañará a uno de los escogidos. Sí, dice, hay que entender que la palabra dice que si fuere posible. O sea, se lo voy a transmitir en idioma coloquial colombiano. Si usted da papaya, va a ser engañado. O sea, para que entiendan ahí sí, ¿cierto? Si dan papaya, los engañarán. Porque será una figura impresionantemente empática, carismática, ¿sí? Muy atrayente, ¿sí? ¿Sí? Y de un convencimiento, de un manejo de muchas cosas que van a ser atractivas para la gente. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, nosotros bendecimos a Israel, pero los pormenores, los detalles, la perfección de lo que ha de venir lo va a traer Cristo. Y en Él es en quien tenemos que esperar. Y digo esto para dirigirnos entonces ahora al capítulo 14 de Apocalipsis. Capítulo 14 de Apocalipsis, que tiene como título en medio de eventos tremendos. No es el 14. ¿Por qué? Porque lo anoté mal. No anoté bien el versículo. No lo anoté. Déjeme mirar un momento. Discúlpeme un segundito, ¿vale? Ya les digo cuál es. Es que lo anoté mal. Sí, me dice acá que el 14.1, pero no me coincide. Ah, sí, ya. Sí. 14.1, sí, estamos bien, perdón. Sí, es que hay una palabra que no la veía y ahora sí la vi. Sí, es el 14.1 de Apocalipsis. ¿Qué título hay allí? El Cántico de los 144. Miren lo que dice este versículo, dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Díganle que está al lado Sión. Amén. El monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su padre escrito en la frente. Amén. No son los testigos de Jehová. Sí, no, es una élite especial. Es una élite especial que Dios tiene para que dé testimonio en medio de tiempos llamados la ira de Dios. Israelitas vírgenes, consagrados, apartados, seleccionados para este fin. Y serán ellos, dice la palabra, los únicos que en medio de la ira de Dios no pueden ser tocados. ¿Sí? Impermeables, por un escudo protector en esos tiempos terribles. Pero esa no es la parte importante que quiero que usted ponga atención acá. Eso lo hablaremos en otro momento. ¿Quiénes son los 144,000? O ya lo hemos hablado en otro momento. Pero aquí la palabra que quiero que usted se memorice es Sión. Sión, ¿verdad? Dice, el monte de Sión, un monte que hay en un lugar llamado Sión. Y aquí vemos a dos, bueno, podemos ver a los tres incluso, porque
Está el Cordero, que es el Hijo, está el Padre, que es la autoridad más alta de toda la Trinidad, y cuando hablamos de sello también hablamos del Espíritu de Dios. Amén. Que está en ellos siendo colocado para descender a la tierra, para venir a la tierra y cumplir con una misión especial en la tierra. Sion. ¿Qué es Sion? ¿Qué es Sion, hermano? Pues cuando vemos este versículo nos damos cuenta, hermano, de que Sion es un lugar en el cielo, hermano. Amén. Es un lugar. Y allí está el Padre. O sea, estamos hablando entonces que estamos hablando del trono de Dios. ¿Qué es Sion? El trono de Dios. Ahí está el Padre, a la diestra el Señor y el Espíritu Santo. Pero también Sion es todo el contorno de ese lugar. La palabra de Dios dice que en el cielo no hay un templo. El templo es Dios. Amén. O sea, usted puede imaginarse entonces el trono de Dios, la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén, también es Sion. Sion es eso, el trono de Dios, el monte donde está ese trono, la ciudad donde está ese monte, también se llama Sion. Y todo el contorno, todo el acompañante de ese lugar se llama Sion, el lugar de Dios. Amén. Desde allí se está desatando este poder. Y la palabra de Dios dice, hermano, que Dios diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo. Y siempre he aclarado, hermano, que es producto de la omnisciencia de Dios, en la cual Dios creó este plan. Yo hablaba con una persona en estos días, allá en Canadá, y me decía, pastor, esto que me pasó a mí, ¿pudo haberse evitado? Yo le dije, sí. Que ya Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que iba a pasar, sí. Y que Dios trazó un plan para consecuencia de eso que pasó también. Pero si usted le pregunta a Dios que se pudo haber evitado, se pudo haber evitado. Le dije yo, si eso no fuera así, hermano, si hubiera sido simplemente un plan aleatorio de Dios, ¿por qué el Señor se para frente a las puertas de Jerusalén hablando de lo que Él hubiera deseado que hubiera pasado? Si nosotros dijéramos, hermano, es que Israel tenía que rebelarse, es que así fue que Dios lo determinó para que después viniera Cristo, ¿por qué se para Jesús en las puertas de Jerusalén manifestando lo que Él hubiera deseado? ¿Es ambivalente Dios? ¿Se contradice Dios? ¿Es como dicen los psiquiatras, bipolar Dios? ¿Esquizofrénico? No, ese era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que Adán no pecara. Si no, Dios hubiera dicho, no le digo nada y espero a que peque. ¿Sí me entiendes? Porque incluso el Señor dice que aún en la ignorancia no somos inocentes, hermano. Porque la palabra dice que aún en el desconocimiento somos pecadores. Como queriendo decir, hay cosas que saltan a la vista. Romanos 1 dice, la creación misma me habla del Dios que creó las cosas. Casi que Dios no tuviera que hablarnos para entender por conciencia que tenemos que hacer lo bueno. ¿Me está comprendiendo? Pero Dios se lo dijo, Adán peca, y entonces, como él ya sabía eso, tuvo que preparar un plan para solventarlo todo. Y dijo, lo voy a hacer lo mejor que puedo, voy a ofrecer hasta a mi hijo para corregir este error. Entonces siempre hay otra opción más perfecta que Dios hubiera querido, pero que Dios en su misericordia nos permite levantarnos y de nuestros errores hacer cosas llenas de bendición, hermano, conforme a lo que la palabra dice acerca de que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Nuestros aciertos y aún nuestros desaciertos obran para bien. Si amamos a Dios. Como le dije a una familia muy querida que me atendió en Canadá, en Toronto,
Les dije, si ustedes están buscando a Jesús de verdad, lo van a encontrar. Porque Dios nos estaba hablando de los remanentes. Y usted puede ver tal vez que hay gente que está en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, o que no han encontrado un lugar para germinar adecuadamente, pero están buscando a Cristo de verdad. Hay personas que han pasado por sectas, por órdenes, buscando a Jesús y no lo han encontrado todavía. Pero si lo están buscando de verdad, lo van a encontrar. Un parte balsámico, reconfortante para el que está buscando a Dios de verdad. Al que no, pues nunca lo va a encontrar. Amén. Y entonces Dios traza esto y nos habla de una ciudad, hermano, llamada Sión, un lugar, un monte alto, el trono de Dios, la ciudad llamada Sión, desde donde todo lo que recibimos, hermano, cuando la palabra de Dios dice que Dios le ha dado la autoridad y el poder para desatar cosas en la tierra y en el cielo, esas cosas, hermano, que son por la fe en Cristo, son desatadas desde ese monte, son desatadas desde ese trono, son desatadas por los mismos integrantes, protagonistas de este versículo, que habitan en Sión. Desde Sión viene toda la bendición, desde Sión viene todo lo bueno, ¿ven? Desde Sión ha sido desatado todo el plan de Dios. Desde Sión salen las órdenes para los ángeles, salen las órdenes para las legiones, salen las órdenes para arcángeles, salen las órdenes para las milicias, para los escuadrones de Dios. Desde Sión es enviado el Espíritu Santo. En Sión Jesús está ministrando permanentemente delante del Padre. Ocurre en Sión, allí en el monte alto. Amén. Y Él traza un plan, y de ese plan surge algo. Viene un producto, viene un fruto, que en la profecía bíblica se llama la hija de Sión. Cuando usted ve en las profecías a Isaías, a Jeremías, a Zacarías, a todos los profetas, cuando se refieren a Israel, hablan de la hija de Sión, o sea, del proyecto concebido en el monte de Dios, el fruto de la voluntad desatada por Dios en el trono. Fue en Sión donde se sentó la Trinidad a decir: vamos a hacer esto, esto va a dar un producto, va a dar un fruto que yo la llamaré la hija de Sión. Y esa hija de Sión, hermano, como lo dice la palabra, se conocerá, se consolidará, se integrará, se unificará en torno a un solo ser, que se llama Jesucristo, a una sola verdad, y bajo la intervención del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice: somos judíos por la fe, no somos judíos por la circuncisión. Ya la circuncisión no interesa, ya la incircuncisión no interesa, lo que interesa es la fe. Somos una nación, de dos naciones se conformará una. Saldrá un remanente de Israel y saldrá un remanente de los gentiles, y adorarán a Cristo y adorarán al Padre por medio de Cristo. Eso es Sión, o esa es la hija de Sión. Se incorporará a Sión, se incorporará al monte santo. Dios hizo una ciudad no solamente para examinar lo bueno que Él hace, hizo una ciudad llena de habitaciones, hizo una ciudad llena de casas. En el cielo hay edificios, hay rascacielos, hay condominios, hay quintas, hay haciendas llenas de jardines, hay conjuntos residenciales tremendos, impresionantes, solo con el propósito para que la hija de Sión la habite. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso estamos acá, por eso Dios nos habla, por eso Dios nos ordena, por eso Dios sacrificó a su Hijo, por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, por eso perseveramos, por eso luchamos. Amén. Si a usted, a pesar de que escucha estas cosas, esto le sigue pareciendo aburrido y dice que es artera la iglesia, que es artera la predicación, yo quisiera estar por allá en un charco tirando en bikini, usted tiene un problema.
Y yo le enseño a los padres que el trabajo principal que tienen con sus hijos es evitar que la simpleza se convierta en rebelión. Porque la rebelión ya no produce hijas para Sion, sino hijos infernales, hermano. Que solamente la misericordia todopoderosa de Dios logrará sacarlos de allí. Y si tienen papás que claman y gimen, hermano, si no, no. Es impresionante el engaño, cómo lleva a una persona a decir, es que detesto lo de Dios. Es que qué pereza el culto. Sí, he visto milagros, he visto cosas, pero yo quiero el mundo, quiero fama. Muy impresionante, hermano. La rebelión llevó a ángeles a renunciar a su divinidad y convertirse de seres impresionantes a seres abominables. Que fue lo que la rebelión fue convertir en algo abominable, hermano. Ellos podrán disfrazarse de ángeles de luz, podrán disfrazarse de actrices de Hollywood, podrán disfrazarse de actores de Hollywood, de dinero, pero si se quitan la fachada son monstruos. Los demonios son monstruos, hermano. Y la gente ama a los demonios, los abrazan, porque se enamoran del espejismo. Se enamoran del espejismo. Yo les hablaba a muchachos, hermanos, en el colegio que yo fui dicté clases, y más que dictar clases lo que hice fue predicarles, tener compasión por ellos, y yo les decía, a ustedes les venden, el mundo les vende que estar con una muchacha es lo máximo, hermano, y usted se siente frustrado porque cuando lo logra hacer, ¿cuánto le dura el éxtasis? 3 minutos. A los 3 minutos se siente como el ser más miserable, hermano. Es como el que consume droga. Cuando le pasa el efecto de la droga se siente el ser más horrible del mundo. Allá estábamos ministrando a personas que luchan con adicciones por la heroína, hermano. Fentanil, más terrible que la heroína. Y ellos duran algunas horas extasiados, hermano. Pero después llegan a la realidad, el infierno mismo los atrapa en la tierra, hermano. Así como hay un Sion celestial, hay una Sion terrenal, que ya miraremos. Entonces, así como hay un infierno profundo, hay una extensión del infierno en la tierra. Cuando usted camina, hermano, por las calles de los downtowns de Canadá, de los Estados Unidos, y ve a los zombies, hermano, usted dice, el infierno se ha tomado la parte de la tierra. Esos hombres todos doblados, hermano, destruidos, zombies. Lo que uno veía en los 80s se hace realidad, hermano. Lo único que falta es que empiecen a comer cerebros, hermano, y se cumple todo lo que las películas dicen. Y usted puede decir, uy, pastor, pero yo no creo que eso pase. ¿Cuántas cosas hemos creído que no van a pasar? Que eran simplemente de Hollywood, y ahora las vemos con nuestros ojos, hermano. Usted habla con una inteligencia artificial, hermano, como el ser más sabio del mundo, hermano. Así se quedó aterrada de cómo me hablaba ayer la inteligencia artificial a mí, con una camaradería, hermano, impresionante. Si usted no sabe manejar eso, pilas. Yo porque yo soy curioso y le hago preguntas. ¿Cuántos habitantes tiene Toronto? Le responde usted en cuestión de segundos. ¿Cuántos de esos habitantes de Toronto son de religión islámica? En 3 segundos le respondo. Eso es lo que yo hablo, así, cosas así, cultura general. Pero descubrí, no para despertar la curiosidad de ustedes, muchachos, usted puede tener cualquier conversación con ese tipo de cosas. Tiene la opción para poner voz sexual y todo. Eso lo veo uno en las películas, hermano. Ahora vemos inteligencia artificial, zombies en las calles, así como en las películas, hermano. Se queda uno aterrado, hermano, que los movimientos que hacía Michael Jackson en el Thriller son los mismos que hacen los que están bajo el efecto del fentanil, hermano. Aterrador, hermano. Ese es el infierno de la tierra. Ese es el Averno y su extensión en la tierra. Y hay una lucha espiritual, hermano. Sion, la luz, con las tinieblas infernales. Y que les he dicho que vencerá la luz. Esa es nuestra victoria. Está escrito. Pero nosotros tenemos que amar esto y anhelarlo.
¿Cuál es la nación? Uno le dice a un muchacho, ¿usted qué quiere? ¿Sion o un apartamento en la Quinta Avenida de Nueva York? Lo piensa, hermano. Lo piensa porque el diablo ya sus tentáculos han alcanzado su corazón. ¿Qué le hace uno pensar que Sion es despreciable, hermano? El lugar donde habita Dios, a algunos les parece despreciable. Porque el ser humano es rebelde y obstinado, hermano. Yo le digo a la gente con todo esto que pasa con Palestina y con Israel, yo le digo a la gente, usted tiene que ser sincero. El motor de su protesta no es los gazatíes. Que he estado además investigando que resulta que lo que uno conoce como Palestina, uno ignora tantas cosas, hermano. Es un grupo de castas, un grupo de clanes que se pelean entre ellos, que el concepto unificado de Palestina no existe. Son clanes que están allí en ese territorio y que se pelean entre ellos. Hay videos donde se pelean por la comida, para traficar con la comida, con la ayuda exterior. Y eso nosotros no lo conocemos, porque el supuesto apoyo a Gaza es simplemente un discurso alimentado por algo milenario que se llama antisemitismo. ¿Por qué el que protesta por Gaza no protesta contra Boko Haram en Nigeria, que han matado miles y miles de cristianos en Nigeria, hermano? ¿Cuándo han salido con banderas del sur de Nigeria, del norte de Nigeria, a apoyar a los cristianos masacrados, incendiados vivos, cazados como conejos en Nigeria? ¿Cuándo? No les importa, hermano. Este hombre, el presidente minúsculo que tenemos, hermano, de corazón horriblemente malo, se siente orgulloso de que el gobierno de Yemen lo llame un héroe mundial por las barbaridades que dijo en la ONU, hermano, llenas de ignorancia, hermano, y maldad. Es que ese hombre no sabe que ese hombre que lo apoya está matando de hambre a decenas de miles de yemeníes, hermano. Ellos ponen plata para construir misiles para lanzar contra Israel a expensas del hambre de su pueblo. ¿Quién protesta contra ese hombre? ¿Sabe por qué no protestan? Porque tienen algo en común: el odio por Israel. El odio por Israel. A la gente no le importan los cristianos, ni los yemeníes, ni los kurdos, ni los yazidíes de Siria. Están matando a los kurdos en Siria, hermano, en el norte de Irak. Ayer vi una entrevista de una mujer que logró salir de allá 6 meses, donde todos los días la violaron, hermano. ¿A quién le importan los kurdos? ¿Quién le importan los kurdos? Un pueblo que es masacrado por los turcos, hermano. Casi los extinguen en la Primera Guerra Mundial. Vaya, estudia el genocidio estoy hablando de los armenios. Los kurdos, los turcos los persiguen, los árabes los persiguen, los musulmanes. Y hay un genocidio otra vez repitiéndose en Armenia, y especialmente en el límite fronterizo con Azerbaiyán, que se llama Nagorno-Karabaj. Cientos de miles de cristianos armenios, y yo le voy a contar quiénes son los cristianos armenios, perseguidos para matarlos. ¿Quién está contando esa historia? Por las redes sociales. ¿Usted sabe quiénes son los cristianos armenios? Los cristianos armenios son los descendientes en fe de un hombre llamado Natanael. ¿Les suena familiar? En uno de los 12 apóstoles. ¿Sabe cómo murió él? Desollado, decapitado en Armenia. Esa fue la base de un cristianismo profundo que quedó desde esa época sembrado en Armenia.
Yo conocí una familia de armenios en Montreal. Gente que tiene una herencia y un amor por Dios impresionante. Para ellos, la figura más resaltante religiosa es ese apóstol que murió. Y eso quedó allí como si la misma sangre de Cristo hubiera sido derramada en ese lugar. A ellos los están persiguiendo en ese lugar. ¿Quién habla por ellos? Y estoy hablando de estas cosas para que usted entienda todo el contorno de lo que es la verdad, hermano, y de lo que está pasando desde el trono de Dios, de cómo está viendo Dios las cosas desde allá, y cómo está movilizando toda su fuerza, toda su inteligencia, todo su poder para consolidar el plan, del cual nosotros debemos pretender ser beneficiarios. Por eso predicamos la palabra y por eso la practicamos y por eso servimos a Dios, hermano. Somos como escoria para el mundo, hermano. Y esa es la vida que tenemos que llevar. Antagonistas del mundo y de lo que el mundo desea, hermano. Le decía yo a la gente allá en Canadá que me tiene aterrado, hermano, la sed de Navidad que tiene la iglesia. Los niños que estudian con mis hijos empiezan a pasar saliva por la Navidad desde mitad de año, hermano. ¿Usted cree que es por amor a Cristo? ¿Usted cree que es por honrar el día del Señor? No, hermano. Es el mundo. Es hambre del mundo, de lo material, hermano. No nos engañemos, hermano. No maquillemos las cosas. La iglesia tiene que purificarse, hermano. La iglesia tiene que asumir el reto en este tiempo, hermano. De que lo que dice el Padre de Sión es nuestra ley, hermano. ¿Ven? Y es tan indignante lo que pasa en la tierra. Ya lo he mencionado antes, que en el sello quinto los mártires le suplican a Dios porque traiga venganza. Es tan indignante la persecución contra los cristianos, hermano, que ellos, los mártires, dicen trae venganza, no le dicen trae misericordia. Cristo supera las fases. Cuando Cristo cuando Dios se pone en fase misericordioso, es misericordioso al extremo. Pero cuando viene la venganza, hermano, no hay como Dios para la venganza. No hay como Dios para la justicia, hermano. Nada queda oculto. Nada queda sin ser juzgado, hermano. ¿Amén? Nada. Cada sangre, hermano, inocente, será demandada por Dios. Eso es un decreto que viene de ese lugar alto. Amén. Ahora estamos hablando de que hay un producto de esa determinación de Dios que se llama la hija de Sión. Amén. La profetiza el profeta Isaías, hermano, en el capítulo 62. 62 de Isaías. Dice lo siguiente, versículo 11 y 12 dice, he aquí que el Señor hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, díganle que será usted la hija de Sión, díganle. Lo que se conoce como la niña de mis ojos, dice. Amén. No, la niña de los ojos es el Señor. Es como la protección del ojo. Pero él nos llama la hija de Sión. Estoy equivocado. La hija de Sión es usted, díganle que será usted la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, que dice amén. Y le llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Paremos ahí. Y ahí comienzan a actuar, a diferenciarse dos dimensiones de lo que es Sión. Amén. Hay una Sión, una extensión de Sión en la tierra, que específicamente está en un lugar llamado Jerusalén. Que dice este hombre detallado, dice, nadie nos volverá a quitar Jerusalén. Entiéndanlo bien, hombre determinado, ¿no? Un líder tremendo. Hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y sabemos que Dios está de nuestro lado. El tipo determinado, ¿no? Jerusalén es nuestra. Y tiene razón, ¿no? Sí, hermano. Jerusalén no es de palestinos ni de musulmanes.
Dios bendijo a los hijos a la descendencia de Ismael por ser hijo de Abraham, claro que sí. Pero de ahí a decir que Jerusalén es de ellos porque un impostor llamado Mohamed, un hombre perverso, asesino y pedófilo, ¿se le ocurrió decirlo? Entonces Jerusalén ahora es de ellos también. Jerusalén le pertenece al pueblo de Dios, a la hija de Sión, hermano. Por eso se llama la hija de Sión. Hay una Sión, hay una sucursal, una embajada celestial llamada Jerusalén. No es nuestro destino final. No podemos caer tampoco en la peregrinitis de las otras religiones. Usted no tiene la obligación de ir a Jerusalén. Alguna vez yo quise hacerlo, pero este es un momento muy complicado para uno estar exponiéndose, hermano. A no ser que Dios lo mande a uno allá. Si Dios no lo ha mandado a la nación terrenal, tenga cuidado, hermano, porque son momentos bastante efervescentes. Y son efervescentes no solo por el nivel de violencia que estamos viendo, sino por el nivel de engaño que se sigue moviendo. Todo esto que tiene que ver con Jerusalén, con las ruinas arqueológicas, con los sitios religiosamente históricos, con todo lo que tiene que ver con judíos y con profecías, es muy atrayente, pero es peligroso, son campos peligrosos. El apóstol Pablo dice: absténgase de eso, ponga los ojos en Cristo y confórmese con esto. La palabra de Dios dice que el que por gracia ha sido salvado y ahora se justifica por la ley, se hace maldito, dice en el libro de Gálatas. Que si por alguna razón usted llega a hablar con una persona que cayó en los judaizantes, es el versículo por excelencia para usted decirle: mire, usted me habla de la ley, pero la palabra dice que se hace maldito el que ahora se justifica, el que habiendo sido salvado por la gracia ahora se justifica por la ley. Ahí está. Deje eso quieto, eso suena atrayente. Eso es historia, claro. Hay una historia que dice que hace 3000 años que Jerusalén es el epicentro de la cultura judía terrenal, la cual nosotros bendecimos, hermano. Amén. De ahí proviene Cristo. Pero nosotros somos judíos por la fe, ciudadanos de los cielos. Cuando aquí el profeta Isaías está diciendo pueblo santo, redimidos del Señor, está hablando de ciudadanos celestiales, porque está hablando no de una Jerusalén vulnerable, sino una Jerusalén no desamparada. Y entonces le decía al pastor Carlitos: cuando venga Cristo, se consolidará la profecía de que nunca más nos volverán a sacar de ahí. Porque yo le dije: ahora sí a Cristo, ¿quién se le revela? A Netanyahu lo puedes matar. Puede que el cálculo de este tiro a Israel le salga mal. ¿Puede pasar? Sí. Porque a la larga es un cálculo que están haciendo ellos, los dioses. ¿Está entendiendo? Por eso nosotros no nos casamos con yihades religiosas ni políticas, porque este cálculo les puede salir mal. Pero cuando venga Cristo, en el cumplimiento de la profecía, ¿quién puede sacar a los judíos de Jerusalén? Si Cristo está mandando, ¿quién puede enfrentar al Señor? Hay una batalla que se llama la batalla del Valle de Megido o de Armagedón, dice la palabra, donde se convocarán los ejércitos del mundo a pelear contra los ejércitos, contra Jesús y sus ejércitos. Y dice la palabra que la batalla dura 3 segundos cuando el Señor proclama la destrucción de sus enemigos. Yo creo que todos vamos a quedar como con la espada en la mano, con ganas de hacer algo, pero el Señor va a matarlos a todos él. Y el nivel de sangre llegará hasta el freno de los caballos, dice la palabra. ¿Quién puede con Cristo, hermano? Las naciones tendrán que venir un día, hermano, a congregarse para doblegarse delante de Cristo como Rey. Y eso me habla entonces de la gran Sion, hermano, donde gobierna Jesús. Mire, vamos al libro de Miqueas, hermano. Miqueas, ahí más adelante, los profetas
los profetas menores. Miqueas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. ¿Tenemos? Miren lo que dice. Miren, habla de los postreros tiempos. Dice: reinado universal del Señor, dice el título. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes. Oiga esto, es lo que va a pasar. Ese monte que está hoy en donde, en el cielo, se instalará un día en la tierra. Es como si el monte lo vayan a embutir en medio de otros montes. ¡Tom! Va a caer ahí. ¿Está escuchando? Miren esto. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes. Se tiene que entender, hermano, que antes de una relación de posteridad con Dios, cuando todo se consuma, cuando venga toda una nueva creación, el reino de Dios vendrá a la tierra. La nueva Jerusalén vendrá a la tierra. ¿Usted alguna vez oyó? Es chistoso porque el cine nos puede ayudar a entender las cosas. Día de la Independencia 2, la supernave cayendo en la tierra, una nave extraterrestre, casi que ocupando todo el norte de Norteamérica. Así de grande era la nave. Imagínense la ciudad de Dios instalándose en la tierra. Yo le voy a decir cuánto mide la Nueva Jerusalén. Mire, es una ciudad cúbica, ¿sabía usted? Ya con eso usted queda loco. La ciudad cúbica, pastor, sí señor, una nave espacial cúbica, por decirlo así. Ay, pastor, pero son señores extraterrestres, no convencionalmente, pero sí, es algo superior a esta tierra. Esa ciudad que mide 2.200 kilómetros de ancho, de largo y de alto. Es pequeña, ¿cierto? Es un poquitico pequeña la ciudad. 2.200 kilómetros de ancho, alto y de profundo. Se instalará en la tierra. Y en medio de esa ciudad está el monte de Dios. Porque ahí queda el trono de Dios. Para que usted entienda lo poderoso de lo que estamos hablando, de algo poderoso. Por eso los invité hace un par de domingos a salir del contexto mitológico de Dios. Miramos a Dios en su dimensión de poder y real, de lo que hace y de lo que va a hacer. Se va a instalar y el monte a ese monte abrirá un lugar en la tierra. Aquí llegué yo, va a decir Dios. Mire lo que está diciendo. Será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Final de la última semana. Final de la ira de Dios desatada después de la última gran persecución contra los judíos y contra cristianos también. Aparecerá el monte de Dios, el trono de Dios acá en la tierra. Juicio de las naciones, dice la palabra. Y a partir de allí, teniendo el monte de Sión como cabecera en la tierra, dice la palabra, versículo 2, vendrán muchas naciones, dice, y dirán, venid y subamos al monte del Señor. No les queda otra a los que sobrevivieron y se empezaron a multiplicar que tener que empezar a ir hasta la Nueva Jerusalén, el monte de Dios. Tenemos que ir allá, dice. Y a la casa del Dios de Jacob, dice, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Miren esto, si ven que no es una ciudad, dice, y andaremos por sus veredas y nos enseñará sus caminos. O sea, usted llega a una gran ciudad. Yo el otro día estaba estudiando acerca de las grandes ciudades. Yo creo que la ciudad más importante históricamente del mundo
se llama Constantinopla, o lo que hoy es Estambul. Imperios de todos los calibres tenían por obsesión Constantinopla, por su punto geográfico, era el epicentro de lo que se conocía como la ruta de la seda, la conexión entre Europa y Asia. La ciudad de más valor histórico de la historia de la humanidad se llama hoy Estambul o Constantinopla. Perfecto. Entonces, en su momento, todos los pueblos del antiguo continente o del viejo mundo se congregaban hacia Constantinopla. Cuando venga el Señor, las naciones del mundo querrán venir a ese lugar, las ciudades maravillosas. Los muros reconstruidos no serán los de la Jerusalén de hoy. De hecho, la Jerusalén de hoy no es la Jerusalén de Cristo. Sobre esa ciudad fueron construyendo una ciudad encima de la otra, ¿sabe usted eso? O sea, la Jerusalén que hoy existe no es la Jerusalén por donde caminó. Usted quiere descubrir por dónde caminó Cristo, tiene que cavar varios metros bajo tierra. Y eso es lo que han hecho, eso es lo que estaba diciendo el otro día Netanyahu. Estamos culminando un trabajo arqueológico con arqueólogos judíos y arqueólogos cristianos que se han encontrado en cierto punto, y vamos a mostrarle, mire esto, ellos tienen en su mente eso, vamos a mostrarle los lugares por donde pasó David, vamos a mostrarle el acueducto que se tomó Joab, su general, el día que sacaron a los jebuseos. Ya lo tenemos ahí para que usted venga y conozca a nuestra capital y conozca nuestra historia, dice Netanyahu. Y los cristianos le van a mostrar por dónde caminó Jesús. Le va a mostrar en qué lugar fue que multiplicó, hizo el milagro del ciego, en qué lugar. Quieren abrir al mundo su nación, su capital, para que el mundo venga y la conozca. Es de ellos, es nuestro, dice. Un día Cristo vendrá, no a remodelar las ruinas antiguas de Jerusalén, sino a traer una Jerusalén nueva, para que las naciones quieran ir a conocerla. Ahí está diciendo, Él nos mostrará sus caminos y andaremos por sus veredas, dice, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Está hablando de esa Jerusalén, de esa nueva Jerusalén. El trono de Cristo en la tierra. Y martillará sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces. No alzará espada de nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿A quién se le va a ocurrir, teniendo a Cristo por rey, armar una guerra? El imperio de paz. Lo único que alterará esa paz será una última rebelión al final del milenio, que es cuando se levantarán dos naciones rebeldes llamadas Gog y Magog. No es para este tiempo eso. No sé por qué interpretan eso. Entonces que Gog es Rusia y no. Serán naciones de ese tiempo. Y Dios destruirá esa rebelión. Vendrá una segunda resurrección para condenación. La muerte y el Hades serán lanzados junto con el anticristo, el dragón, y todos los pecadores al lago de fuego. Y ahí sí vendrá un reino eterno, ya con la nueva Jerusalén, pero acompañado de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quién dice amén? Pero fíjese que, mire lo lindo de esto. Fíjese que en todo ese momento, nunca esa nueva Jerusalén está en peligro. Nunca. El reinado, el trono de Dios nunca está en peligro. Nunca más será asediada. ¿Quién se atreverá a asediar? Habrá una rebelión, pero nunca un asedio contra Jesús. El Señor sofocará una rebelión, pero no consistirá en que se vinieron a levantar contra Él y contra Jerusalén. No, hermano. ¿Se está comprendiendo esto? Eso es Sion. Amén. Estamos hablando de la que no es desamparada.
la Jerusalén infranqueable, porque hay una Jerusalén que es por la que hoy están peleando Israel. Usted lo va a encontrar en Jeremías 30, que se conoce como la Jerusalén asediada, la de hoy, el enclave político que no han terminado de tener completamente. Hay un sector todavía de Jerusalén que no le pertenece a Israel, y ese es por el cual van a pelear. Eso está en Jeremías 30, 17, dice lo siguiente. Miren, dice: miren, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron. ¿A quién? Diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Hablando de dos componentes: el pueblo de Dios, Israel, pero la ciudad también. Una ciudad, un pueblo vulnerable, y una ciudad vulnerable, nación terrenal, que tanto fue asediada, que tanto fue destruida, y que tenía que ver también con la aflicción del pueblo de Israel. Amén. Esa es la terrenal. Pero nuestro objetivo, hermano, está en Hebreos 11. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que usted compre una villa en Jerusalén, en esta Jerusalén terrenal. No. Su objetivo es superior. Dígale que está al lado, su objetivo debe ser superior. Hebreos 11, versículo 16, mire lo que dice. Sí, 11, 16 de Hebreos, dice: pero anhelaban una mejor, una Sión mejor, una Jerusalén mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Ven? Con su trono, con su monte, con el Cordero allí, con el Espíritu Santo, el Padre, en su gran trono, rodeado, un monte rodeado de una gran ciudad. Impresionante. Que Dios ha preparado repleta de habitaciones, de los lugares más hermosos posibles para nosotros. Ese es nuestro destino. Dígale ahí a su corazón: ese es mi destino. Amén. Ese es mi destino. Mientras los yihadistas, los fedallines, dicen: a mí me esperan 72 vírgenes en el cielo cada vez que me hago explotar en un atentado terrorista. Yo no sé de qué cielo están hablando. Un harén, pues, un cielo lleno de harén. En el cielo ya no, ¿cómo es diferente el cielo de Jesucristo al cielo que se imaginan otras religiones, no? Hay estos tipos son degenerados porque se imaginan que cuando mueren van a un harén a tener relaciones sexuales como conejos. En cambio el Señor dice: ya en el cielo eso no se necesita. El placer terrenal y la reproducción terrenal queda acá. La filiación del matrimonio terrenal queda acá. Convertimos en seres celestiales, santos, amén. Allá nuestra gloria es habitar en su presencia. No hay nada más precioso que eso, ¿no? Amén. Mientras tanto usted goce acá las cosas en santidad. Su matrimonio goce, ¿no? En santidad. Pero cuando ya usted se ha trascendido, pasa usted a otro plano, ¿no? En la gloria de Dios. Esa es nuestra ciudad. Ese es nuestro objetivo. Y como toda ciudad, hermano, con esto finalizo. Hoy vamos a salir temprano, hermano, más temprano que de costumbre. Con esto finalizo, hermano. Como toda ciudad, como toda construcción, tiene un fundamento. Amén. Tiene una base que es de donde emana la fuente o emana el poder indestructible de esa ciudad. Y lo dice el profeta Isaías. Isaías, vamos a Isaías rápidamente. El capítulo 28, ¿no? 28 dice, 16, dice la palabra: por tanto el Señor dice así:
He aquí yo he puesto en Sión, ¿en cuál Sión? La Sión celestial, la que le importa a Dios. A otra también le importa, pero le importa sobre todo esto. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa. Isaías 28, 16. Repito, por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, no se afane. La palabra nos dice que ese fundamento es Cristo. Claro, Él es el fundamento de todo lo creado, pero realmente, literalmente, y creo que fue el Señor el que lo hizo, porque Él es el arquitecto, el ejecutor de la obra del Padre. Hay una piedra, de verdad una piedra, sobre la cual reposa, una piedra que creó Dios. Tan poderosa esa piedra, que es la base del ángulo religioso. No es que Cristo esté allá abajo sosteniendo la ciudad. No, Cristo hizo una piedra. Él es la piedra de toda la verdad, de todo lo creado. Él es el centro, la base, la solidez, la columna de todo lo creado. Lo tenemos claro. Pero Él también hizo una piedra sobre la cual reposa la ciudad de Dios. Y dice: y el que creyere no se afane. No se apresure, dice. Y miren lo que dice Romanos 9:33. Coincide con esto de lo que estamos hablando. Romanos 9:33 dice lo siguiente, hermano. Qué bella la palabra, ¿cierto? 9:33 dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Miren esto: piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Para quién? Para sus enemigos. O sea que me parece curioso, porque imagínense el impacto de esa ciudad cuando toque la tierra. Polvo de la tierra se hará temblar a los adversarios. Cristo diciendo: aquí llegué yo con mi ciudad, con mi trono, con el trono del Padre, con mi trono, a hacer la justicia que mi Padre me ha enviado, para los enemigos de Dios tropiezo, y para los creyentes no ser avergonzados. Miren lo que dice Primera de Pedro. Con esto aquí sí finalizamos completamente. Dice lo siguiente: Primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también está escrito, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Fin. ¿Quién dice amén? Amén. Allí tenemos que poner la mirada. Deje de estar viendo catálogos de condominios. Póngalo la mirada en el condominio celestial. Claro, Dios se encargará de usted acá en la tierra, claro. No lo va a dejar desamparado. Pero hay que poner los ojos allí. Amén. Y hay que dejarlo todo si es necesario. El pastor Paul Washer, les hablaba hace un tiempo a unos muchachos de una iglesia acerca del trabajo que Dios nos dio a nosotros, que es llevar a la hija de Sion al cielo, o de llevar a la hija de Sion a la ciudad de Dios. Entonces algunos muchachos decían: pero pastor Paul, para muchos de nosotros esto va a significar morir literalmente. Claro, hemos hablado del morir al pecado, ¿no? Pero ellos decían: esto va a representar para muchos de nosotros morir, que nos vayan a matar. Siempre que le respondió Paul:
muera. Vayan y mueran por Cristo. ¿Cuál es el problema? Ay, pero Pastor Paul Bocher, yo quiero ser actor de cine, bueno, usted verá, hermano. Que yo quiero ser el campeón yo quiero ser el campeón de la Copa Mundial de Fútbol, usted verá, hermano. ¿Y ahora qué sueños va a seguir? Allá Messi levantó la copa en el 2022, allá le pusieron su mantico, su copa. ¿Cuántas almas ha ganado Messi para Cristo? Yo le pregunto. Y se la tatúan todas las selecciones argentinas, la tienen tatuada en el brazo y en la pierna. ¿Y quiénes han ganado para Cristo? Estaba viendo el atleta que salta más alto con pértiga, Duplantis, australiano. Bonito, chévere, ¿no? ¿Cuántos almas ha ganado para Cristo Duplantis? ¿De qué me sirve saltar a 6 metros 20 si no he ganado? Ni mi propia alma está ganada para Cristo. ¿Qué sueño es que usted va a perseguir? Yo les he dicho a ellos cuál es el sueño de sueños, hermano. Llenar la casa de Dios. Ese es el sueño. Amén. Ahora que si para eso Dios lo pone en un lugar, ahí está, si pongo el ejemplo de Juan Guillermo Cuadrado. El tipo está predicando la palabra, ¿no? Hace todos los días, hermano. Y él dice, esto no es mejor para mí. Jackson Martínez renunció, aprovechó que tuvo una lesión y dijo, no juego más fútbol, voy a salvar almas para Cristo. Hermano, es que esto de ser cristiano no es ser buena gente. No es de buena gente, el jugador de fútbol tal. No, hermano. Ser cristiano es ser un obrero de Dios, hermano. Salvando almas para Cristo. Salvar almas es esto, decirle, mire, donde Dios quiere. Nosotros somos como publicistas del cielo. Esto es publicidad celestial, pagada, porque Dios me paga. Dios me da mi salario, pero lo hago por amor a Él. Somos nosotros, así como los que van allá y dicen, mire, le tengo un último condominio en Carmen de Apicalá. Nosotros publicitamos condominios celestiales. Yo no puedo ser un pastor que le diga, y entonces, tú, niño precioso, quieres ser el campeón de bádminton mundial. Dios cumplirá tu sueño. ¿Eso qué es, hermano? ¿Y para qué va a servir eso? Ahora, si soberanamente eso sirvió para llevar 100,000 almas a Cristo, hágale, hermano, porque pues hágale, por ahí es. Pero yo le pregunto a los jóvenes, hermano, ¿cuánto ha predicado el evangelio? Hay cristianos, hermano, que los entrevistan. Nunca le hablan de Jesús al reportero, hermano. ¿Eso qué es? Cristianos famosos, ¿no? Hay otros, hermanos, que no desaprovechan la oportunidad. Y esos son hermanos míos. Hay un delantero de Racing de Avellaneda, no recuerdo el nombre. El Maravilla Martínez se llama. El tipo, hermano, goleador, pero el tipo, hermano, le predica, tiene todo Racing predicado. Y cada vez que hace gol se quita la camiseta, le ponen amarilla y dice, soy soldado de Cristo. Le pertenezco a Él. Eso, hermano. Y predica, hermano, hasta por los codos. ¿Se está entendiendo? Y si un día hay que morir por eso, pues hermano, pues tocó. Amén, como le está tocando a nuestros hermanos en Nigeria. Allá muriendo. Y hermanos, les arrasan las iglesias y en medio de los escombros vuelven y hacen culto, hermano. Es tremendo ver eso, hermano. Pues ¿qué más van a hacer si lo único que tienen es a Cristo? Nadie los llora, nosotros sí. Los apoyamos desde acá, hermano, oramos por ellos. No tiene por qué no orar por esa gente, hermano. Amén. Asuma la causa correcta. Están metiendo banderas de Palestina allí en la esquina del estadio, ya es lo que faltaba, pues. Sí, para eso usted quiere comprarse una y salirla con ella amarrada a la cabeza, a ver.
apoyando a los grupos terroristas, hermano. Usted no puede pretender darle un golpe a un tigre y usted salir inmune. Se pusieron a violar gente, a matar niños, a quemar niños en hornos, hermano. ¿Y qué pretendían, pues? ¿Ah? Usted le pega una patada a un tigre y ¿qué va a pasar? El tigre va a decir, no, pero ¿por qué usted me hace eso? No, hermano, lo va a despedazar. Lo va a aniquilar, hermano. Así son las cosas. Amén. Pero hermano, tenemos un pueblo celestial que está por toda la tierra. Oremos por él, unámonos en el mismo propósito. Amén. Y entremos un día a ese lugar precioso que se llama Sion. Amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar, hermano, aquí. Tengo que hacer un poquito de esfuerzo porque todavía mi garganta no está así muy bien, pero bueno, benditos a Dios. Él es bueno. Bueno, Padre, gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Nos has traído otra vez a este lugar. Nosotros rogamos, Señor, quiero hacer una oración corta, Señor, pero contundente, Padre. Como la que hiciste tú, Jesucristo. De todos los que están aquí en este lugar, Señor, y los que hacen parte de esta casa, Padre, y los que han comido de la vianda de esta casa, ninguno se pierda, Padre. Ninguno. Ni ellos, ni sus familias. He rogado, Señor, para que las familias de los que están aquí vengan a tus pies, Señor, y lleguen entre nación, en el nombre de Jesús. Y oro para que les dé la capacidad, Dios, de llevar almas al cielo. Espíritu de Dios, llénanos y llénanos, en el nombre de Jesucristo. Y que entremos por esas gradas de fuego, Señor, de cristal de oro, un día, Señor, a nuestras moradas, contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, bendigo a este pueblo. Ruego, Señor, para que tú lo sanes, Señor, tú lo bendigas, una enfermedad destruida o males destruidos, Señor, para que traigas provisión en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos, Señor, para que nos guarde de todo mal, Señor. Atamos todo espíritu maligno que se levante en contra de nosotros y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Llénanos con tu espíritu, Señor. Protégenos, guárdanos, cércanos, célanos, como celas a Sion, Señor. Celo profundo por Sion, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por todo ese pueblo perseguido en el mundo, Dios. Guárdalos del mal y dale la recompensa de los que mueren por ti, Señor. Celestial es nuestra recompensa, en el nombre de Jesús. Y estamos agradecidos porque sabemos que nada alterará ni pondrá en peligro el plan que está escrito en la palabra del nombre de Jesucristo. Que seamos prolíficos, Señor, que seamos prósperos en todo como nuestras almas prosperan. Que el fuego tuyo, tu presencia, Señor, tu chequina, tu columna de fuego, tu gracia, tu favor, estén sobre nuestras cabezas, sobre nuestros hogares y sobre nuestra descendencia. En el nombre de Jesús. Para la gloria tuya y para tu alabanza hemos orado en el nombre de Jesús. Tratamos toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús, Padre, bendice toda ofrenda, todo diezmo, toda dádiva que con amor y corazón se da. Trae recompensa profética. Señor, reprende el devorador de las vidas y abre la ventana de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.